Juan capítulo 19, versículo 28. La palabra del Señor dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre la esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado del vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Incline su rostro, oremos a Dios. Gracias por su palabra. Ahora cantábamos celebrando la gran bendición que es su palabra en medio de todos nosotros. Y queremos ponerla por obra. Que su Espíritu hoy glorifique el nombre de nuestro Señor Jesús, que ha sido revelado por nuestro Padre desde los cielos y hecho carne, dio su vida en la cruz. Que su Espíritu glorifique el nombre de nuestro Señor. Que hoy podamos tener y desarrollar una fe verdadera, una fe auténtica, Señor, porque sin fe es imposible agradarle a usted. Gracias por su misericordia y bondad. Ponemos este mensaje en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta semana, hermanos, se llama La cruz, instrumento de fe. La cruz, instrumento de fe. En cierta ocasión los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. ¿Se acuerdan? Aumentanos la fe. ¿Y quiénes estaban pidiendo eso? Los que estaban caminando con Jesús. Hermanos, aumentanos la fe debería ser una petición constante en todo creyente. Señor, a mí no me conviene quedarme con la fe de la estatura que tengo ahorita. ¿Qué es fe, primero que todo? Fe es confianza. ¿Confianza en qué o en quién? La fe bíblica es la confianza en Dios, la confianza que todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él ha hecho es verdad, la confianza de que Él es el único y suficiente Salvador para nosotros. Y todo cristiano necesita vivir cada día de una mayor fe, tener una mayor fe. Porque en la medida que nosotros creamos en el Señor, en esa medida también vamos a poder crecer espiritualmente. En la medida, hermano, que nosotros creamos en el Señor, vamos a poder tener también un mejor discernimiento y vamos a tener una vida más sabia. En la medida que nosotros creamos en el Señor, vamos a llevar una vida de mayor santidad. La santidad, hermanos, es dependiente de la cantidad de fe que nosotros tengamos. Porque cuando el hombre no confía lo suficiente en el Señor, termina haciendo su propia voluntad. Y quizás, hermano, la respuesta para más de alguno de nosotros que constantemente está fallando en algún área de su vida, la petición que deberíamos estarle haciendo al Señor, juntamente con que nos ayude a superar el pecado, es: Señor, aumentanos la fe.
para ya no seguir yo haciendo esto. También el que tiene mayor fe podrá edificar mejor a los demás. Usted sabe que nuestra vida está para ser de bendición para otros, ¿sí o no? Tenemos que edificarnos los unos a los otros, tenemos que llevar las cargas los unos a los otros. Pues hermano, no hay nada mejor cuando uno está en un tiempo de crisis de poderse acercar a un hermano que tenga una fe madura para que nos ayude a soportar la prueba, ¿no es cierto? Para que nos ayude, nos aconseje, nos consuele, nos exhorte. Pues si yo crezco en la fe, voy a poder brindarle ayuda de mejor manera a mis otros hermanos. Todos nosotros necesitamos una mayor fe. Diga conmigo, necesito una mayor fe. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a tener una mayor fe? Pues hermano, mira la cruz. Es curioso porque depende de quién vea la cruz, va a haber cosas muy diferentes. Para los romanos, ver a Jesús crucificado era una burla. Acuérdense que Pilato se estaba burlando de Jesús y de los judíos. La cruz de Jesús para Pilato, ¿qué era? Una burla. ¿Qué sería la cruz de Jesús para los judíos? Según ellos, era el lugar de la victoria donde ellos habían derrotado a su enemigo. Y lo habían hecho morir para que todo el pueblo no muriera en su lugar. Y también era un lugar de burla para los judíos. Pero ¿sabe qué era la cruz para Juan, el apóstol? La cruz era un instrumento para hacer crecer la fe. Ver a Cristo crucificado es el instrumento que nosotros necesitamos para que nuestra fe en el Señor crezca, y creciendo la fe, crezcamos en madurez espiritual. Juan termina su relato narrándonos 3 profecías que se cumplieron en Jesús cuando Él estaba crucificado. Y luego nos va a decir cuál es el propósito de estas 3 profecías. ¿Cuál sería la primera profecía? En el versículo 28 al 30, Juan recoge que poco antes de que Jesús muriera, ¿qué dijo? Tengo sed. Esto, hermanos, sucedió poco antes de que el Señor ya muriera. Juan nos dice que todo esto sucedió cuando Jesús ya sabía que la obra redentora ya estaba consumada. Ya, hermano, lo que faltaba simplemente era que Jesús terminara, entregara su espíritu, pero Él ya podía dar la obra de salvación del hombre por cumplida. Ya estaba todo hecho. Y póngase a ver, vamos a ver el versículo 28. Vea lo que dice. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, ¿qué dijo? Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre la esponja, una esponja, y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado del vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Sabes hasta dónde llegó el amor de Jesús por ti y por mí? Hasta poder experimentar una sed violenta. Algunos de hermanos, a veces nosotros podemos pensar que el sacrificio de Jesús simplemente era una cruz, ya ahí muerto en la cruz. No, hermano, el sacrificio de Jesús involucró muchísimo más que simplemente clavos y coronas de espina. Fue un sufrimiento en cada parte de su humanidad. Fue un sufrimiento tanto en su cuerpo como en su espíritu. A tal punto, hermano, que la sed que experimentó Jesús era una sed violenta. ¿Usted alguna vez ha sufrido de sed? Es feo, ¿no? Pero nunca ha sido una sed, se lo aseguro, como la que el Señor pasó en este momento. A tal punto que el salmista
hablando sobre este momento, dice que mi lengua se pegó a mi paladar. Un poco exagerado, obviamente sabemos que el género poético toma así esas licencias para poder transmitir lo que quiere decir. Pero lo que nos enseña esto, hermanos, es que Jesús estuvo dispuesto a llegar hasta una sed violenta por amor a nosotros. Pero nosotros no somos capaces de abandonar unas cobijas calientes por amor a Él. ¡Qué contraste de amores! Profesamos amor al Señor, el Señor profesa amor por nosotros, el Señor sufre una sed violenta y nosotros en un día como hoy hasta el último segundo queremos estar abrigaditos. ¿Qué va a pasar el día que llegue la persecución contra nosotros? ¿Estaríamos dispuestos a vivir lo que el Señor Jesús vivió? ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por causa de Él? ¿Cómo le calmaron la sed a Jesús? ¿Qué le dieron? Powerade. Vea que ni siquiera le dieron agua. Nos dice que había allí un vinagre. Un vinagre en ese tiempo era un vino que ya se había puesto agrio, ¿ok? Y era lo que bebían los soldados. Usted sabe que a los soldados siempre les tiran así como lo peor, ¿no es cierto? Pues ahí tenían una vasija que tenía este vino agrio y los soldados, cuando Jesús dijo, tengo sed, salieron a darle vinagre. Alguno dirá, bueno, qué considerados los soldados, qué buena gente, por lo menos ellos. No lo hacían por misericordia. ¿Sabe por qué lo hacían? Cuando un reo, un crucificado pedía agua, le daban vinagre para que pudiera agonizar por más tiempo. Ese era el punto de darle de beber a los crucificados, para que pudiera retardar la muerte y pudiera esa persona sufrir más. Recuerde que la cruz era un instrumento sobre todo de tortura. Antes de un instrumento de muerte, era un instrumento de tortura. A mí lo que me llama la atención es que Jesús nunca vivió para sí. Jesús nunca puso sus necesidades en primer lugar. Si Jesús hubiera puesto a sí mismo en primer lugar, nunca hubiera ido a la cruz, empezando por eso. Pero a tal punto que cuando en la cruz sufrió sed, Él no pidió agua para sí mismo, sino que pidió el que le dieran de beber, porque haciéndolo se tenía que cumplir una profecía. Hermano, vemos el amor de nuestro Señor. Él no vivió para sí. Aun cuando tuvo sed, lo hizo para glorificar el nombre del Señor. Esto nos recuerda lo que Pablo dice: cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria del Señor. El Salmo 22, 15. El salmista, hablando sobre su padecimiento, dice: como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Y el Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. ¿Se acuerda que la semana pasada habíamos visto cuántas profecías se habían cumplido en nuestro Señor Jesús? Que era inaudito, hermano, era una posibilidad remota completamente que en un solo hombre se cumplieran tantas profecías, y aquí hay una más. El Mesías tenía que experimentar una sed abrasadora y le tenían que dar, en lugar de agua, ¿qué le iban a dar? Vinagre. Y el Señor Jesús recibió tal cosa. Imagínense a Juan a los pies de la cruz, porque Juan estaba allí en ese momento. Muchos observaron a un reo tomando agua o tomando vinagre. ¿Sabe lo que vio Juan? Al Mesías cumpliendo una profecía.
Una prueba más para el corazón del apóstol, del que estaba en la cruz. No era cualquier reo, era el Hijo de Dios. Tenemos que recordar que el castigo de Dios sobre Jesús fue por nuestros pecados y fue algo mucho más fuerte que simplemente una cruz. El Señor torturó cada área de su cuerpo, de su alma, porque Él estaba cargando sobre Él los pecados nuestros. Primera profecía que se cumple. Y cuando el Señor cumple esta profecía, dice que Él grita. En los otros evangelios nos dice que Él grita: consumado es. Hermano, la cruz no estaba terminando la vida de Jesús en el sentido de que no la estaba cortando en el plan de Dios. No es que la cruz fue un obstáculo en la vida del hombre. ¿Cuántas veces nosotros decimos, pobrecito aquel joven que murió, cómo su vida ha quedado truncada? ¿No es cierto? Cómo todos los sueños y aspiraciones de tal joven, porque lo atropellaron, porque lo mataron de alguna manera, no sé, cómo sus aspiraciones quedaron truncadas. Pues hermano, la obra del Señor no quedó truncada en una cruz, quedó terminada. Y lo que nosotros necesitamos hoy fortalecer en nuestra fe es que la obra de salvación ya está terminada. Diga conmigo, terminada. No le tenemos que agregar nada al Señor, a la obra del Señor. No, algunos piensan que para ser salvo, pues me tengo que bautizar. Hermano, la salvación no viene a través del bautizo. La salvación se expresa. Yo publico mi salvación, por decirlo así. Yo le anuncio al mundo entero que soy salvo por el bautizo. Pero no me tengo que bautizar para ser salvo, porque eso sería añadirle obras a la salvación. Y sería lo mismo que decir que lo que dijo Jesús en la cruz es una gran mentira. Jesús dijo que todo ya estaba consumado. Ya está listo. No hay que añadirle absolutamente nada. Segunda profecía. Jesús ya murió, pasamos al versículo 31, y nos dice que los judíos se acercaron para pedir a los romanos que les quebrasen las piernas a los hombres. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que les quebrasen las piernas? Para que muriera más rápido. ¿Por qué tenían que morir rápido? Estaba cerca el día de reposo. Estábamos viernes y en la noche de ese viernes ya comenzaba el día de reposo, el Shabbat. ¿Ok? El Shabbat. Lo interesante, hermano, es que Jesús muere mucho más rápido que los reos normales. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde entrega su vida. Eso son 6 horas. 6 horas colgado en una cruz. ¿Sabe cuánto duraban en promedio los crucificados? De 2 a 3 días. Agonizando en una cruz de 2 a 3 días. Jesús muere mucho más rápido. Los judíos piden quebrar las piernas de los crucificados. ¿Por qué razón? Porque hay un texto en Deuteronomio 21:23 que dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ellos en la ley tenían que si un hombre era muerto en un madero, era muerto colgado, para que no se contaminase la tierra, o sea, para que no hubiese pecado en medio del pueblo, ¿qué tenían que hacer? Enterrarlo. Lo curioso es que ¿quiénes estaban pidiendo esto? Los judíos. ¿A quién estaban pidiendo matar, aunque ya estaba muerto?
Estos hombres estaban alegando amar la ley. Señor, venían donde Pilato, Pilato, tienes que respetar nuestra ley. Pero teniendo el Hijo de Dios allí, a él lo mataron. Hermano, era una farsa de estos judíos el amor a la ley. Ellos no amaban la ley, se amaban a sí mismos. Los romanos, mientras que los judíos necesitaban enterrar el cuerpo el mismo día, los romanos, la costumbre romana, ¿sabe cuál era? Dejarle al crucificado hasta que se pudriera. Las aves se lo comían, venían los animales y se lo comían, pero quedaba el cuerpo ahí durante días y semanas hasta que soportara, porque era un aviso para todos los rebeldes, como una advertencia diciéndole, mira lo que le pasa a los rebeldes hacia Roma. Mira lo que le pasa a los que hacen cosas en contra de la ley romana. Los judíos querían bajar el cuerpo, pero para eso necesitaba que murieran. Y la ayuda gentil que le prestaban los soldados romanos a los crucificados para acelerar su muerte, ¿cuál era? Agarrar unos mazos de madera o de hierro y darles golpes violentos en las rodillas, en las piernas, hasta quebrarlas. De tal manera que el crucificado ya no pudiera apoyarse en las piernas para descansar un poquito y iba a terminar colgado completamente y así terminaba muriendo de asfixia. Ya no podía tener el cuerpo en una posición suficiente como para traer aire a los pulmones, porque ya no se podía apoyar en sus pies y el crucificado moría de asfixia. Lo interesante es que llegaron donde el primer reo, el ladrón bueno quizás, ¿se acuerda de la historia? ¿Y qué le hicieron? Ya sabemos cómo murió el ladrón bueno. Le rompieron las piernas, murió de asfixia. Imagínese el dolor de que te estén dando de martillazos en las piernas. Hermano, de verdad que la cruz era un instrumento de tortura. Y llegaron donde el otro, el que estaba al otro lado de Jesús, y juácatele que también. Pero cuando llegaron donde Jesús, ¿qué pasó? Ya no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque ya le habían visto muerto. Ahora, mientras que la gente normal y común y corriente lo que está viendo es un muerto que no le rompieron las piernas, Dios llevó a Juan para que viera en Jesús el cumplimiento de Éxodo 12:46. Hablando del Cordero Pascual, el Señor les dijo: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Y en Números 9:12, hablando también sobre el Cordero Pascual, el Señor le mandó al pueblo de Israel diciendo: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebraréis hueso suyo. El Cordero Pascual no se le podía quebrar los huesos. ¿Sabe lo que representaba el Cordero Pascual? ¿Sabe por qué comían el Cordero Pascual los judíos? Le recordaba la salida de la esclavitud de Egipto. Era el recordatorio de que el Señor con mano poderosa los había librado de la opresión de Egipto y los había llevado a la libertad, a entregarle la tierra prometida. Pues todo eso era una prefigura, era algo de lo que venía en Cristo, donde el Señor estaba librando a su pueblo no de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado. Y nos está llevando hacia la tierra prometida, tierra donde fluye más que leche y miel, tierra donde está la misma gloria del Señor. Y el Cordero Pascual, ¿sabe quién es? Jesús. Y como el Cordero del Antiguo Testamento no se le podía quebrar sus huesos, cuando llegó el turno de que a Jesús le quebraran las piernas, dijeron: alto ahí.
Los romanos no lo hicieron pensando en la profecía o pensando en el texto, pensando en el Cordero Pascual. No, ellos no lo hicieron así, pero Dios tenía control de la situación. Pero la muerte tan rápida de Jesús llevó a sospechar a los romanos y tenían que confirmar la muerte de Jesús. ¿Cómo confirmaron la muerte? En el versículo 34. Nos dice que un soldado tomó una lanza y ¿qué hizo? Le perforó. Muchos estudiosos dicen que habrá sido el costado izquierdo por la posición con que el soldado usa usualmente su mano derecha, ¿ok? Le perforaría el costado izquierdo de su cuerpo sin quebrarle hueso para que se cumpla la otra profecía. Pero, ¿qué sucedió de su interior? Dice que salió sangre y también agua. En ese momento, hermanos, Juan registra que lo que salió cuando perforaron el cuerpo de Jesús fue que salió sangre y agua. Ahora, en esto no hay una unidad por medio de los estudiosos y de los médicos, pero hay un padecimiento el cual genera que el cuerpo se llene de agua en esta zona de acá. Y es que se le rompa a uno el corazón. Y cuando digo romper el corazón no estoy hablando de esa forma romántica que nosotros hablamos y decimos, ay, es que me rompió el corazón. No, estoy hablando de romper el corazón literalmente. Que el músculo se te parta en dos. Y eso en la medicina se ha determinado que llega cuando hay un sufrimiento extremo. Cuando la persona ha pasado por demasiada angustia. El corazón del hombre se puede llegar a partir en dos y toda el área torácica se va llenando de un líquido transparente. Y entonces tendría sentido que cuando el soldado clava la lanza, lo que brota no solamente es sangre, sino también agua. Y tuvo que haber sido una cantidad bastante de agua como para que Juan le llame la atención. Si hubiera sido unas cuantas gotitas, no se hubiera dado cuenta. Él no estaba ahí viendo a los pocos centímetros. Él tenía que estar retirado unos cuantos metros. Y aún así vio que brotó sangre y también brotó agua. Vea lo que dice el Salmo 69, 20. Acompáñeme por un momento al Salmo 69, versículo 20. El Salmo 69, 20, el salmista dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y no hallé, y ninguno hallé. Hermanos, hay que apreciar que el Señor sufrió a tal punto en la cruz. No sabemos si fue la ruptura de corazón lo que provocó a final de cuentas su muerte. Lo cierto, hermanos, es que cuando se habla de la muerte de Jesús no dice que Él perdió la vida. Nos dice que Él entregó el Espíritu. Así el corazón de Jesús pudiera estar roto, Él no murió en el sentido de que le quitaron la vida, sino que Él la entregó. Ninguno de nosotros puede hacer eso, hermano. Usted se puede aventar de un edificio y puede sobrevivir. En todo esto, hermanos, Juan también vio el cumplimiento de Zacarías 12:10, se lo leo. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. Vean lo que dice el Señor en Zacarías. ¿A quién van a mirar? Vean lo que dice. Y mirarán
a mí, a quien traspasaron. ¿Quién estaba hablando en Zacarías? El Señor Jesús. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por su primogénito. Dios llevó a Juan para darse cuenta que en Jesús, aún muerto, se seguían cumpliendo las profecías. Mirarán al que traspasaron. La profecía de Zacarías tuvo un cumplimiento en el tiempo de Jesús. ¿Cuántas personas, hermanos, se habrán convertido en ese momento? No lo sabemos, pero por lo menos en el corazón de Juan, eso le sirvió para que su fe se fortaleciera. Los discípulos vieron con fe al traspasado, pero la profecía de Zacarías todavía tiene un cumplimiento en el futuro, porque un día regresará Jesús y los de Israel vendrán a tener fe en él. Nuevamente se cumplirá esta profecía cuando dice, y mirarán al que traspasaron y llorarán. Y en cierta manera, hermano, nosotros también hemos mirado al que traspasaron, ¿sí o no? No con nuestros ojos físicos, no con nuestra percepción natural, pero todo el que está en Cristo puede decir, yo le he visto. ¿Usted le ha visto, hermano? ¿Está conmigo? Le hemos visto. Juan ve en la perforación de Jesús ve que sirve para la conversión de los hombres. La perforación del costado de Jesús y la conversión de los hombres está ligado de la mano. Ahora, son 3 profecías que se cumplieron en Jesús. ¿Cuáles fueron? La primera, la de la sed. La segunda, que no iba a ser quebrados sus huesos. Y la tercera, la que le traspasaron. Versículo 35. La pregunta es, ¿y para qué todo esto? Vea lo que dice Juan. Y el que lo vio, hablando de Juan mismo, yo que lo vi, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él, hablando del mismo Juan, y él sabe que dice la verdad. Ve el propósito, ¿para qué? Para que vosotros creáis. Juan ahora termina dándonos su testimonio personal. Juan termina diciendo, a mí nadie me contó esto. A mí nadie me vino diciendo, ¿sabes qué? Porque usted sabe cómo es el teléfono malogrado, ¿no? ¿Alguna vez usted ha jugado teléfono malogrado? Le dices a uno y el otro le dice al otro, y el otro al otro, el otro al otro, el otro al otro, y cuando regresa a ti la historia, ya ha cambiado demasiado. Pues no fue que Juan escuchó esto de otro que estuvo a los pies de la cruz. No, Juan nos ahorra la duda del teléfono malogrado. Juan dice, yo lo vi. Con estos 2 ojitos, diría Juan. Yo lo vi. Él nos está dando testimonio personal. Yo lo vi, todo fue real. Incluso cuando le partieron el costado, ¿qué brotó? Hasta sangre y agua. Esos detalles, hermanos, no es tan fácil. Tiene que ser un testigo ocular. Y Juan nos está dando el testimonio porque su propósito es que nosotros entendamos que todo lo que nos dice las Escrituras es verdad en cuanto al Hijo de Dios, para que nosotros podamos llegar a tener fe, para que vosotros creáis. Diga conmigo, para que yo crea. O sea, Juan no simplemente quiere informarnos de los acontecimientos, de los sucesos. Juan no solamente quiere que entendamos qué pasó ese día.
No, es que quiere que viendo lo que pasó ese día, nosotros podamos decir verdaderamente este es el Hijo de Dios, que fue lo que dijo el centurión ese día. ¿Se acuerda? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Esta es la reacción que Dios quiere que nosotros tengamos. Hermano, de nada sirve que nosotros escuchemos los sucesos de Jesús si no va a provocar en nuestro corazón una mayor confianza en Dios, una aceptación del sacrificio de Jesús, un vivir para Dios. De nada sirve, hermano, que hoy te llenes tu cabeza de conocimiento, de que hoy hayas aprendido un montón de cosas sobre la cruz, pero que tu corazón salga incrédulo de este lugar, para que sigas viviendo una vida lejos del Señor. Él quiere que nosotros tengamos fe en su sacrificio. Solo los que tienen fe en Él van a poder recibir la obra redentora, la obra que el Señor consumó en la cruz. Cuando el Señor dijo consumado es, no estaba incluyendo a toda la humanidad en sí misma. Estaba incluyendo ¿a quiénes? A todos los que creyeron. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados, no a toda la humanidad. ¿A quiénes? A los que creen. Hermano, tú no te vas al cielo por la cantidad de tus buenas obras o porque tu mamita haya sido la Santa Teresa de Calcuta. Si no es a través de la fe en Cristo Jesús, nosotros no tenemos forma de llegar a ser salvo. Nosotros tenemos que creer. Y Juan nos está proporcionando 3 evidencias más para decir, Él es el Hijo de Dios. Y ahora, en todos los cristianos, tenemos que entender que la fe, ¿cómo se tiene que demostrar? ¿Cómo dijo Santiago que se tenía que demostrar la fe? El que tiene fe, ¿qué tiene que hacer? Mostrar que tiene fe a través de sus obras. En otras palabras, no vale solamente con decir, yo creo. No, sino que el creer nos tiene que llevar a experimentar una nueva vida, una vida de crecimiento espiritual. Y esto, hermanos, es donde todos nosotros tenemos que poner las barbas en remojo. ¿Estamos creciendo espiritualmente? Si no estamos creciendo, significa que nuestra fe se ha estancado. Y tenemos que ir donde Jesús y decirle, Señor, aumentanos la fe. La fe, hermanos, es necesaria. La fe es necesaria para todo creyente. Pero no es la fe que plantea el mundo actualmente, no es la fe que escuchamos en la sociedad o incluso en algunas iglesias donde dicen, hermano, tú crees y todo lo que creas te va a llegar. No es ese tipo de fe la que el Señor quiere que tengamos. El Señor quiere que tengamos fe en que todo lo que Él dijo es verdad. Todo lo que Él dijo es verdad. Esa es la fe bíblica. La fe que tiene una plena confianza en Jesús como el sacrificio de nuestros pecados. La fe en que yo me puedo parar delante de Dios y ya no caer de vergüenza y caer humillado delante de Él por mis pecados, porque entiendo que mis pecados han sido pagados en una cruz. Que ahora yo soy libre. Que cuando voy a ser tentado, cuando vivo, cuando Satanás se me acerca a tentar, yo no tengo que salir corriendo detrás de él para caer en pecado, porque ahora yo soy libre. Tengo que creer que el Señor, a quien el Hijo de Dios libertó, es verdaderamente libre. Tiene que hacernos el Señor crecer en fe para que podamos experimentar eso. Tenemos las evidencias del cumplimiento de las profecías en Jesús. Y más importante aún, tenemos una evidencia que nos falta. ¿Sabe cuál es? La resurrección. La evidencia más grande de todas de que el Señor es el Hijo de Dios.
pero eso lo vamos a dejar para de aquí a unas 2 semanas más. Todos nosotros, hermanos, tenemos que decirnos: Señor, aumentanos la fe. No quiero seguir viviendo como estoy viviendo hasta ahorita. No me puedo quedar en este nivel. Señor, si hoy estás recién llegando a Cristo, tienes que tener fe para decirle: Señor, perdóneme por todos mis pecados. Hoy creo que en la cruz usted allí sufrió todo lo que yo tenía que sufrir, que cuando yo iba a llegar delante de Dios iba a tener que rendir cuentas por todos mis pecados. Usted en la cruz recibió todo el castigo que yo tenía que recibir. Y me ha dado vida recibiendo usted la muerte. Hermanos, que no se quede solamente en información. Hoy el Señor quiere usar su cruz como un instrumento para la fe de su pueblo.